Buenos días. En el cafecito de hoy, la alegría de que ustedes nos reciban en sus hogares, en sus aparatos digitales, desde donde sea que nos sintonizan, nosotros siempre con la gratitud de que ustedes nos hagan parte de sus mañanas. Y hoy, por supuesto, como siempre, tendremos temas de muchísimo interés, de actualidad y que tienen que ver con ese análisis de las informaciones. En el día de hoy recibimos a Juan de Dios Hiraldo de la casa y que, como siempre, viene a compartir con nosotros. Interactuaremos sobre situaciones internacionales y locales que tienen que ver con una vigencia interesante en el quehacer cotidiano del país. Buenos días, Juan de Dios, ¿cómo estás? Buenos días, Iliana. Qué placer nuevamente estar en mi espacio, el cafecito. Don Jaime me ha robado para el patrón. Sí, los lunes estamos en el patrón de 6 de la tarde a 6:30. Pero para mí es un privilegio nuevamente estar en el cafecito. Qué bueno. Y vamos a iniciar hablando de un tema que tiene mucha vigencia porque hasta ayer se cumplían los plazos para el tema de la declaración jurada. Y si ciertamente hay una protección que no requiere la obligatoriedad de ciertos funcionarios que continúan en el cargo para el tema de la declaración jurada, también hay un mensaje, una dualidad de mensajes que se envía para aquellos que no han realizado esta declaración jurada de bienes. Apenas 9 senadores, tengo entendido que 89 diputados de 190, todavía representa un porcentaje disminuido en un gobierno con mayoría PRMista en el Congreso y que tiene la intención de enviar mensajes de transparencia. ¿Cómo calificas tú ese comportamiento que al no ser obligatorio, pues se dan estas circunstancias? La declaración jurada sí es obligatoria. La ley 311-2014 establece cuáles son los funcionarios en el artículo 2 que están obligados a presentar una declaración jurada. Gobernadores, presidente, vicepresidente, subjefes de la policía, subjefes militares, administradores generales, ministros, diputados, senadores, directores generales, es decir, ministerios públicos, Procurador General de la República, Procuradores Generales adjuntos, jueces. Hay una amalgama de funcionarios que están obligados a presentar declaraciones juradas al inicio del periodo y cuando cesan en el periodo. Pero también la ley contempla que cuando se renueve ese periodo, se tiene que actualizar la declaración jurada. Y aquí es que viene la disyuntiva. Quienes continúan en la función no están obligados en principio a eso se refiero. A presentar una declaración jurada, sino una actualización de datos. Hay un portal de Cámara de Cuentas, un portal específicamente para declaraciones juradas, se llama DJP, Declaración Jurada de Patrimonio, donde el funcionario, hay una ventanita donde dicen, y hay una forma, dice actualización de datos. La declaración, ¿cómo es? La declaración es voluntaria cuando continúan en el cargo. Y entonces van actualizando datos. ¿Qué prevé esa actualización de datos? Que el funcionario, conforme está en la función, tiene un crecimiento económico muchas veces. Menos el presidente, al parecer. Bueno, el presidente Eso es razonable lo del presidente, porque recordemos... Sí, la explicación ha sido hasta lógica. Es lógica porque recordemos que él es un empresario. Antes de ser presidente de la República, era un empresario que tenía muchísimas empresas que generaban. Entonces, él ha salido y se creó un fideicomiso. Y entonces, él no está generando los mismos dividendos que cuando estaba en el sector privado. Entonces, muchos funcionarios que declararon en el 2020 van a tener un crecimiento exponencial con relación al año 2024. Porque hay funcionarios, por ejemplo, que ganan 575 mil pesos, 600 mil pesos. Entonces, eso va a demostrar un crecimiento sustantivo en su declaración jurada. Entonces, ese mismo portal llamado DJP, donde tú dices, hay 4 renglones: declaraciones juradas realizadas, declaraciones juradas abiertas y declaraciones juradas cerradas. Cuando tú completas el formulario, tú tienes que cerrar la declaración jurada. Eso implica que por el portal se envía a Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas te da el visto bueno y luego tú depositas esa declaración
firmada por notario público en Cámara de Cuentas. Esa información que tú suministres en el portal debe estar avalada con pruebas. Por ejemplo, tengo un certificado financiero, tengo que depositar el documento que acredite el certificado financiero. Y también hay notas que dicen cómo tú obtuviste esos fondos. Eso es importante. Igualmente, esa declaración jurada no solamente es para el funcionario, sino para el cónyuge, si está dentro de una comunidad legal de bienes. Y tienen que colocarse la información del cónyuge, pero también debe colocarse la información de los hermanos. Anteriormente, y hoy en día es la queja de que se están pidiendo hasta estados financieros de los hermanos. No era así, tú dabas la información de tu hermano, decía dónde trabajaba, igualmente de tus padres, tus hijos, pero también la declaración jurada contempla el tema de los bienes muebles, bienes inmuebles, activos y pasivos, si tú eres parte de una sociedad. Hagamos una pausa o más bien un paréntesis en el tema de hermanos y familiares cercanos, sobre todo porque hay muchos funcionarios que han cuestionado la legitimidad de proveer este tipo de informaciones porque aseguran, bueno, el funcionario soy yo, mis hermanos no tienen que ver con estas funciones y quedan expuestos sus bienes y patrimonios. Hay una realidad también de casos anteriores en donde se dan testaferros cercanos, como los familiares, y me imagino que en esa dirección va la identificación de esas personas. Vaya, independientemente de lo que establece la ley, que hay criterios muy claros, pero es legítimo. La ley no contemplaba esa información. Me refiero al tema de la obligatoriedad de presentar los criterios de la rendición de cuentas. Es el portal que ha ampliado la base de información. La ley te dice, creo que en el artículo 6, o el artículo 8, qué información debe contener. Por ejemplo, el artículo 8, contenido de la declaración: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, identificación del lugar de trabajo, detalles de las cuentas corrientes, ahorros, certificados financieros en el exterior si lo hubiera, realización detallada de todos los activos, información sobre membresía, juntas y consejos directivos, información relativa a su carácter de socio, accionista en corporaciones, relación detallada de los bienes matrimoniales, patrimoniales, bienes inmuebles, declaración ante la DGI sobre patrimonio si la hubiera. Ese debe tener el contenido de la declaración. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que Cámara de Cuentas, y hay una dirección destinada a la declaración jurada de patrimonio que ha ampliado la base de información. Eso está sujeto a cuestionamiento. Pues ahí es donde quiero llegar. Si la ley establece criterios específicos y ahora por un tema de requerimiento que pudiera ser lógico, pero no necesariamente legítimo, entra en el cuestionamiento, espérate, es que hasta que yo no lleno todos esos renglones... No te da la posibilidad... Yo no he reportado, es como si yo no hubiese reportado, ¿me entiendes? Porque el portal te impide pasar a una etapa. ¿Me explico? Sí, porque una cosa es dependiente de la otra. Dependiente de la otra. Por ejemplo, información de tu hermano y yo no completo. Por ejemplo, ¿dónde trabaja? Y yo no presento carta de trabajo. O tiene un inmueble. Entonces, eso no te permite. Entonces, anteriormente tú colocabas la información de tus hermanos. Sin necesidad de los avales que ahora requieren. No. Ahora tú tienes que buscarle carta de banco y de todo lo demás hasta... Es lógico. Es lógico. Sí, pero no necesariamente legítimo. Ahí es donde hay que darle un carácter de legitimidad al tema de la declaración jurada. Pero eso implicaría algún tipo de hay que modificar la ley. Okay. Vamos a la pausa porque ya estamos hablando de cambios de ley, pero vamos a hablar de una realidad también. Se habla mucho de la parte legislativa, que tantos legisladores han declarado o no, pero ¿habrá declarado todos los otros funcionarios llamados a hacerlo? El presidente ya lo hizo. Vamos a ver qué otros tantos faltarán y qué consecuencias pudiera haber que hasta ahora no las ha habido en términos del incumplimiento de este requerimiento. Sobre este y otros temas, continuamos la conversación con Juan de Dios Giraldo.
Nosotros continuamos en el desarrollo del cafecito de hoy en esta conversación con Juan de Dios Giraldo. Hablábamos en este primer tramo del programa, o hablamos más bien de la declaración jurada de bienes. Ayer era la fecha tope, hasta las 11:59 iba a estar habilitada la plataforma para poder ingresar todos los datos en este tema de la declaración jurada de bienes y esta dualidad entre lo que establece la ley como criterios para la declaración jurada y estos, digamos que adicionales que se le han colocado para los funcionarios que están llamados a realizarlos. La legitimidad se cuestiona sobre lo que se plantea, sobre una realidad que todos vivimos, y es que la transparencia en este país no necesariamente es lineal, que hay ahí unos caminos que hay que recorrer, pero siempre y cuando, desde mi parecer, no se institucionalizan estos procesos, es cuando corren el riesgo de ser impugnados o de simplemente ser incumplidos como ocurre. Desde tu punto de vista profesional, ¿pudiera darse una situación similar? Sí, pudiera darse. Hay que ver si hay un reglamento que pudiera establecer el tema de la información. Pero algo interesante, Ileana, es el hecho de que aquellos funcionarios que continúan en la función, aquellos legisladores que continúan en la función, tú puedes hacer una declaración voluntaria. Que sería más bien una actualización. Una actualización de datos. ¿Qué resulta? Que el mismo portal te dice a ti que tú tienes hasta el 18 de octubre del año 2024 para presentar esa declaración. ¿Y cuál era el tema con la fecha límite de ayer? Entonces era relativo a aquellos funcionarios que entraban nuevos en la posición. Ya. Porque la ley contempla que cuando tú asumes la posición tienes 30 días y cuando tú cesas en la función también tienes 30 días para presentar el cierre de tu declaración jurada. Pero hay que preguntarse si los regidores, si los alcaldes, si los directores que se posesionaron en el mes de abril hicieron su declaración jurada. Eso es. ¿Cuáles son las sanciones que contempla? La ley te establece que conlleva una sanción hasta de tercer grado, pero también aquí hay otra cuestión. ¿Qué es una sanción de tercer grado? Conforme a la ley 4108, una sanción de tercer grado conlleva hasta la destitución del funcionario. Ah, ok. Pero, ¿qué resulta? Que la ley 311-14 es del año 2014, pero te envía la sanción a la ley 4108, que es la ley de función pública, que es del año 2008. Pero cuando tú vas al artículo 84 sobre sanciones de tercer grado, no te describe dentro de las sanciones no presentar declaraciones juradas. Y también jurídicamente tú tienes un tema ahí. Qué lío más grande. Ok, entonces, aquí quedan varias cuestionantes. Se publica unos totales muy tajantes, 89 diputados, que probablemente son los salientes o parte de los entrantes, ahí habrá que definir, y 9 senadores solamente habrían realizado, pero hay muchísimos otros cargos, hablabas de gobernadores y de otros cargos como los regidores que no hacen tanta bulla y cuya obligatoriedad pues también está vigente, y creo que aquí el tema de sanciones, que yo haya conocido, nunca ha habido sanciones. Sanciones pudiera ser, por ejemplo, Pero hay precedentes. El gobierno central, sí, el gobierno central suspendió el pago a aquellos funcionarios que no habían realizado su declaración jurada cuando inició el gobierno. Por ejemplo, mire, el artículo 2 dice: presidente y vicepresidente, senadores y diputados, jueces de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales superiores, jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, Procurador General, adjuntos y demás miembros, ministros y viceministros, el Defensor del Pueblo, gobernador, vicegobernador, gerente y contralor del Banco Central, miembros de la Cámara de Cuentas, miembros de la Junta Central Electoral, director nacional de elecciones, director nacional del Registro Civil, el Contralor General de la República, administradores generales de bancos estatales, alcaldes, vicealcaldes, regidores, tesoreros municipales, directores y tesoreros de distritos municipales, secretario general y subsecretario de la Liga Municipal Dominicana, embajadores, cónsules y otros acreditados en el país, administradores y subadministradores generales, directores nacionales y subdirectores de organismos centralizados, presidentes y vicepresidentes y superintendentes de administrador de empresas,
miembros del Consejo de Administrador, gobernadores provinciales, jefes y subjefes del Estado Mayor, de la Policía, titulares de cuerpos especializados, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros del Consejo Nacional de Control de Drogas, tesorero nacional, rector y vicerrector de la Universidad Autónoma, miembros de la Junta Monetaria, funcionarios de cualquier institución autónoma, es decir, 33 el listado del sinnúmero de funcionarios. Lo que resulta interesante o resultaría interesante conocer, porque se cifra el foco solamente entre los legisladores, sin embargo hay muchos de los cargos que se supone son también fiscalizadores del cumplimiento de las leyes, como los representantes del Ministerio Público, que están llamados a realizarlo. Entonces sería importante conocer qué tan actualizados pudieran estar ante cambios no recientes en estas declaraciones juradas de bienes y si realmente predican con el ejemplo, que es lo que dudo ocurre en la mayoría de los casos. Es amplio el listado. Pero aprovechando tu presencia aquí, Juan de Dios, hablemos de temas internacionales. Y, vamos a hablar primero de las sanciones, Ileana. Tú bueno, sabes sí. Que el funcionario adicional a lo que ya ha ocurrido con el precedente, pero yo, por lo que recuerdo, eso no permaneció por mucho tiempo. Probablemente procuró que 2 o 3 se avistaran o se avivaran para hacerlo. Pero, ¿cuáles sanciones contempla adicional al tema de la destitución? No, y ante destitución y retener sueldo. ¿Existen otras sanciones? Sí, está el tema de falsear la declaración jurada, que contempla una pena de 1 a 2 años de prisión. Y también está la sanción de enriquecimiento ilícito. Aquel funcionario que presente una declaración jurada y posteriormente actualice o en el cierre de su declaración jurada, presente un abultamiento sin justificación, pues es susceptible de ser condenado por enriquecimiento ilícito, que contempla una pena de 10 años y suspensión para ejercer la función pública por 10 años, una vez cumplidos los 10 años de la sentencia penal principal. Pero entonces, es ahí en donde viene el escenario que muchos, pero sabiendo que pueden mostrar este abultamiento sin poder tener aval para ese enriquecimiento, lo que hacen es que maquillan y falsean un poco esto. ¿Existen mecanismos que controlen realmente, claro, que estén fiscalizando ahí la veracidad de esa información? Hay una unidad dentro de Cámara de Cuentas que hace una especie de auditoría con relación, porque ya todo está sincronizado. Y se investiga, por ejemplo, si yo soy miembro de una junta directiva o soy de un consejo de administración o soy socio de una empresa, y yo presento que en el año 2020 mi declaración jurada dice que mi patrimonio eran 20 millones de pesos, pero en el año 2024 yo ganando 250,000 pesos, mi patrimonio es de 100 millones de pesos, y yo presento que no soy miembro de ninguna junta directiva, que no tengo empresa, ¿cómo es posible que mi crecimiento sea de 20 millones a 100 millones de pesos? Entonces, Cámara de Cuentas tiene que hacer una auditoría y establecer cómo creció ese crecimiento. Automáticamente ellos den un informe, porque ellos están autorizados. Eso puede apoderar al Ministerio Público para que haga una investigación de manera oficiosa. Entonces, ¿cómo se puede justificar que yo sea miembro, soy congresista, por ejemplo, pero tengo acciones en una empresa privada y en mi declaración de IR2 de cada año, declaración jurada, establezca mis ganancias de capital? Entonces eso pudiese justificar el crecimiento patrimonial, porque la función pública tú no la puedes ligar con otras actividades, solamente con la docencia. Ahora bien, tú te puedes dedicar al plano privado siempre y cuando tus empresas no tengan vinculación directa con el Estado. Me explico, a la institución que si yo pertenezco a Corazán, pero yo tengo empresas privadas, mi empresa no puede verse vinculada a tener contratos con esa, pero sí pudiera hacer negocio con el Estado.
Bien, bueno, pues quedando claro estas sanciones y quienes pudieran ser pasibles, si existe, generalmente existen las formas de identificar cualquier falsedad en las informaciones suministradas. Aquí lo interesante sería saber qué tan drásticas y sostenibles puedan ser las sanciones en lo adelante, porque estamos en un proceso que todavía se agota para las actualizaciones. Pausamos, al regreso continuamos esta conversación con Juan de Dios Giraldo. Hablando aquí de dinero, Dios mío, como con la facilidad que uno habla de millones, sobre todo cuando no son de nosotros, qué cosa tan grande. Hablemos de temas internacionales. A la puerta de un proceso electoral en los Estados Unidos, un país con tanta vinculación con la República Dominicana y el mundo, pero situándolo en lo que quizás no sintamos ráfagas directas de quién o cuál fuera ganador en el proceso. Sin embargo, lo que pueda devenir del mismo proceso sí se pudiera sentir en términos económicos y sociales en la República Dominicana, hablando de que tenemos tantos dominicanos en los Estados Unidos. Sobre este proceso posterior a la renuncia de Biden, al discurso reciente en donde se ve una preparación de una candidata demócrata, a las situaciones que presenta Trump con supuestos atentados. ¿Cómo ves tú el escenario? ¿Se realizaría un proceso diáfano y tranquilo en los Estados Unidos el 5 de noviembre? Mira, yo creo que uno de los procesos más que tú no sabes quién va a ganar es en este proceso electoral. ¿Qué le conviene a la República Dominicana? Eso debemos preguntarnos. Yo entiendo que las políticas de Donald Trump pueden ser más beneficiosas para el gobierno dominicano, el Estado dominicano. Sin embargo, no para el dominicano en los Estados Unidos, que también es una realidad en términos de remesa, en términos de nos está afectando. ¿Por qué? Porque las políticas de Biden, por ejemplo, Estados Unidos estaba para ingresar legalmente al territorio norteamericano alrededor de 1.2 millones de migrantes. El último año ingresaron alrededor de 14 millones de personas ilegales. ¿Qué implica eso? Que las personas que están solicitando visa, que las personas que están solicitando residencia, las cosas se complican. Porque no hay una política migratoria debidamente definida. Anteriormente había una política migratoria y con el tema de los solicitando asilos, el tema de que para tú ser deportado tienes que esperar ser visto ante un juez, esas cuestiones van a menguar el tema de los visados en el país porque tú tienes un sinnúmero de personas irregulares que afectan los estados. Y en los estados más liberales el nivel de criminalidad se ha disparado. Y todo país en el mundo debe tener regulaciones con relación a la migración. Y aquí lo vivimos abogando. Nosotros tenemos que tener regulaciones. Estados Unidos debe tener regulaciones. Los demócratas son más soft, más light en el tema de las regulaciones migratorias. El gobierno de Trump tiene otras políticas porque realmente se está afectando. ¿Por qué digo que son elecciones que no están definidas? Bueno, conforme al cronograma, y como todos sabemos, Estados Unidos no elige al presidente por votación popular, sino por colegios electorales. Hay 538 colegios electorales. Para tú ser presidente de la República, tú tienes que sacar 270 votos electorales. ¿Cómo se adquieren los votos electorales? Conforme a los estados. Por ejemplo, Nueva York tiene un sinnúmero de votos electorales. Quien gane Nueva York se gana todos los colegios electorales. Igual que Texas, igual que California. Conforme a las estadísticas, Kamala Harris tiene 270, en estos momentos alrededor de 226 colegios electorales asegurados, porque esos estados, por lo regular, votan al Partido Demócrata. Trump, de su parte, tiene alrededor de 216 colegios electorales asegurados, por cómo votan los norteamericanos en esos estados. Hay 7 estados que van a definir las elecciones y la campaña de Harris se ha concentrado en esos estados, igual que Donald Trump. ¿Cuáles son esos estados? Están los estados del cinturón de acero, que son Michigan, Pennsylvania y Wisconsin.
pero están también Arizona, está Nevada, está Georgia y está Carolina del Norte. Dentro de esos 7 estados hay 93 colegios electorales. ¿Qué es lo que van a definir las elecciones el próximo 5 de noviembre? Hay que esperar, porque también, por ejemplo, el sábado pasado vimos cómo supuestamente hubo un atentado nuevamente en contra del candidato republicano, Donald Trump. Entonces, la violencia se ha disparado. Informaciones que están en entredicho y que entiendo ha sido, desde mi punto de vista, un argumento punta de lanza en la campaña de Donald Trump, porque fue bastante beneficioso para la campaña de por sí el pasado 13 de julio, cuando sí se confirma la intención del atentado, y en este caso el mismo FBI ha desechado muchos argumentos e informaciones que pudieran darlo por sentado. Sin embargo, hablas de políticas migratorias, que ha sido el discurso reinante en la campaña de Donald Trump y que evidencia las deficiencias de un gobierno demócrata encabezado por Joe Biden. Sin embargo, también existen situaciones económicas que son muy determinantes en los Estados Unidos. Las políticas propuestas por Donald Trump no terminan de convencer a muchos expertos, pero el Partido Demócrata tampoco ha sido muy contundente en ese sentido, y ahí entiendo que es como que los mismos líderes que tienen vínculos geopolíticos con ellos no saben para dónde coger. Pero las paradojas del destino te establecen que desde el año 2016 al 2020 la economía norteamericana tuvo un crecimiento exponencial en el gobierno de Donald Trump. Entonces, esos son temas que... Sí, pero no podemos hacer comparativos circunstanciales de un 2016 a un 2020, de un 20 al 24, con todas las situaciones que ahí se presentan, que es lo mismo que ocurre en el país nuestro. Bueno, pero la administración Trump tuvo un gran crecimiento. Uno de sus grandes logros es el tema de... se redujo la inflación, el crecimiento económico fue significativo, son cosas a pesar de una pandemia. El tema de Donald Trump y las elecciones del año 2020 fue el manejo que se le dio al tema pandemia. Y eso trajo consecuencias negativas y que posteriormente desencadenaron en la victoria de Joe Biden. Pero si tú observas la economía norteamericana, tú vas a observar que la inflación ha aumentado, el crecimiento económico de los norteamericanos ha disminuido, el tema de los conflictos bélicos. En la historia republicana norteamericana se cuentan cuáles presidentes no han iniciado guerra. En el gobierno de Donald Trump no se inició ninguna guerra. Pero 4 años son medibles. Espérate, vamos a seguir esa discusión. En estos 4 años se iniciaron 3 guerras. Sí, pero estamos hablando también, y sería importante situarlo en el contexto, porque el leer texto sin contexto te lleva a esas confusiones. Pero vaya, no lo estoy defendiendo, todo lo contrario. Tienen todos razones lógicas de ser. Pero vamos a la pausa. En esta conversación con Juan de Dios Giraldo, continuamos en la última parte del cafecito, pero usted no se lo puede perder. En la parte final del cafecito de hoy nos queda sobre la mesa la pregunta: estamos frente a un escenario que permitirá unas elecciones en los Estados Unidos sin los escenarios de violencia que se vieron en el 2021, por ejemplo? Nosotros esperamos que sí, porque mientras el hemisferio esté en paz y ellos que rigen el mundo prácticamente, si no dan señales de un nivel o una democracia plena, entonces, ¿qué aspiramos a los países de la región que tenemos democracias tan endebles? República Dominicana no goza tiene una democracia fuerte, pero le estamos exigiendo a Venezuela sistemas democráticos más diáfanos, a Brasil, a Chile, a Uruguay. Entonces los norteamericanos tienen el compromiso de hacer un proceso electoral diáfano. Antes de irnos, para cerrar rápidamente, porque nos queda menos de un minuto, ¿Venezuela se va a quedar así? Bueno, Estados Unidos
contempló nuevas sanciones para el régimen de Maduro. Pero eso al parecer no ha sido suficiente. Económicamente se está buscando estrangular ese país para buscar un mecanismo diáfano de salida de los gobiernos chavistas. Igualmente la Unión Europea ha presentado un plan de sanciones, pero parece que se vislumbra que se repetirá el mismo escenario que pasó con Juan Guaidó, y los venezolanos siguen resistiendo, porque también hay que acotar que hay un grupo de venezolanos que apoya el régimen. Sí, como en todo, como en todo. Sin embargo, ahora tendrá que convivir en un evidente grupo amplio de personas que ya están cansados y que entienden que ha agotado su vida útil. Pero bueno, si es que la hubo en algún momento. Pero nosotros en este momento siempre nos queda corto el tiempo y tenemos que despedir este espacio del cafecito, agradeciendo, por supuesto, la participación de Juan de Dios Hiraldo, que siempre nos ilustra con informaciones. Y ustedes les invito a que continúen con la programación, porque lo que sigue es Salud Dando. Buenos días para todos.